Bien, vamos a otra cosa que ha marcado las últimas horas. Según el Poder Electoral venezolano, 41,5% del padrón de votantes participó en los comicios por la nueva Asamblea Constituyente en ese país. Una jornada que tuvo manifestaciones en contra, heridos y también víctimas fatales. Distintos países, como Estados Unidos y otros más, han negado este resultado, acusando que la elección está viciada. ¿Cuál es el nuevo escenario para Venezuela dentro y fuera de su territorio? Lo vamos a analizar con Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad Católica y director de formación del Instituto de Red Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro, y bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Bien, a ver, tenemos informaciones contradictorias todavía en lo concreto respecto de la Asamblea Constituyente. Yo ahí daba un dato que es el dato oficialista, este 41,5%. Sin embargo, desde la oposición se dice que solo un 12% aproximadamente de las personas convocadas participaron realmente de esta elección de la Asamblea Constituyente. ¿Podemos tener datos concretos a esta hora respecto de la Asamblea, o la verdad es que todavía todo está por aclararse y verse? Es muy difícil que haya datos concretos que sean aceptados por todos los actores. Lo más probable es que vamos a seguir con esta dispersión de información. El gobierno lo que ha querido hacer es mostrar que hubo una alta participación ciudadana, que supere eventualmente o esté al mismo nivel de Hugo Chávez el año 99, o que supere lo que hizo la oposición hace 2 semanas. La oposición, por su parte, había denunciado ex ante que no estaban las garantías ni las condiciones dadas para tener una elección limpia. Lo mismo ratificó gran parte de la comunidad internacional, y yo creo que, como ha sucedido en los últimos 6, 8, 10 meses, vamos a tener un nuevo escenario en que va a ser imposible ponerse de acuerdo, en este caso no solo respecto de la formación de la Asamblea Constituyente, sino de la efectiva participación y de los resultados. Yo ya te voy a preguntar por las implicancias políticas, por lo que se viene para Venezuela, pero antes de eso me gustaría que nos quedáramos así como en las claves de lo que se vivió ayer en términos de cómo funcionaría esta nueva Asamblea Constituyente. Primero, ¿qué es? ¿Cómo va a funcionar esta Asamblea Constituyente? ¿Y qué pasa con la Asamblea Nacional, que es como el Parlamento nuestro, como el Congreso, de donde emanan las leyes y que hoy día es de mayoría opositora? Con una Asamblea Constituyente operando, ¿queda congelada la Asamblea Nacional o de todas maneras los parlamentarios venezolanos hoy día van a seguir teniendo un rol? Estamos en una situación de transición. Lo que haría la Asamblea Constituyente, que es un órgano establecido en la Constitución venezolana, que en el artículo 347, o sea, una constitución muy larga. Lo que hace esta Asamblea Constituyente supone que depende del poder constituyente originario, que es el pueblo, y puede ser llamado por distintas vías, por el presidente o presidente de la República, por la Asamblea Nacional. En este caso se hizo por la vía presidencial, y lo que ocurriría es que se superpondrían instituciones, y así como hubo 2 elecciones, habría 2 asambleas. La nueva orgánica venezolana desconocería el valor de la Asamblea venezolana. Dicen por ahí que empezarían ahora las detenciones de los miembros de la Asamblea Nacional que no reconozcan el nuevo poder, con lo cual quedaríamos en un sistema de transición. Pero efectivamente este choque de asambleas afecta a la primera, que era el último resguardo democrático que tenía la oposición. En este sentido, la prensa internacional, por ejemplo, el diario El País y otros medios han señalado que con esto se consuma el control del poder total por parte de la dictadura bolivariana, al tener ya no solo el poder ejecutivo, el poder judicial, el militar, los tribunales electorales, sino que ahora esta asamblea legislativa constituyente que debiera dar vida al nuevo régimen constitucional de Venezuela. Pero el capítulo relativo a la Asamblea Constituyente es muy decisivo en la Constitución venezolana. Ya, por eso se dice que esta Asamblea Constituyente sería una profundización del gobierno de Nicolás Maduro y que básicamente lo que hace es tomar el poder total. No hay forma de pensar que esta Asamblea Constituyente, como dice el oficialismo, podría ser una solución o una vía de salida para una Venezuela que está sumida en la violencia, que tiene hoy día choques entre opositores y chavistas todos los días. Esa lógica que ha tratado de imponer el oficialismo no es atendible desde ningún punto de vista. De hecho, leía ahora declaraciones donde decían esto va a ser igual sometido a un referéndum, por lo tanto el pueblo venezolano va a tener la posibilidad de decir sí o no a lo que la Asamblea Constituyente decida. ¿Eso es así o no es así? Vamos a la cuestión de fondo. Uno puede interpretar de 2 maneras la Asamblea Constituyente, se ha hecho de estas 2 maneras. Una es, hay quienes dicen que lo que estaría haciendo Maduro es distanciarse de Hugo Chávez al dejar atrás la Constitución chavista y generar una propia. Yo no comparto esa visión. Lo que está haciendo Maduro es consolidar su poder
a través de un cambio constitucional que le permite llenar los vacíos que dejó la Constitución de Hugo Chávez, por ejemplo, dejar abierta la posibilidad de que una oposición fuera eventualmente mayoría en la Asamblea Nacional. Y en esto quiero recordar dos cosas que son del año 99-2002. El presidente Hugo Chávez en su minuto dijo: los revolucionarios no negocian. Esa es una cuestión que es súper clave para entender el proceso. Y lo segundo es que Fidel Castro fue uno de los que recomendó el año 2002-2003 que no se consumara una política de poder total. Y eso tenía cierta lógica porque Hugo Chávez era muy popular, de manera que podía lograr el 60 o 65% de la masa electoral en una asamblea constituyente o en una elección presidencial, con lo cual no necesitaba, comillas, imponer una dictadura, sino que hacerlo por la vía de la democracia. Pero recordemos, y yo nombraba a Fidel Castro no por casualidad, lo que dijo Fidel Castro en 1962 en la segunda declaración de La Habana: el deber del revolucionario es hacer la revolución. Por ende, en una coyuntura crítica como la que vive hoy Venezuela, Maduro puede hacer cualquier cosa, menos regalar el poder. Esa yo creo que es la lógica, el sustrato que hay detrás de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, del régimen en general. En este sentido, yendo a tu pregunta, ¿puede tener algún efecto esta Asamblea Constituyente? La lectura que han hecho los organismos internacionales, Human Rights Watch, por ejemplo, estuvo José Miguel Vivanco hace algunos días en Chile, tuvimos un desayuno en que yo participé del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Él decía que el mayor riesgo es precisamente esta Asamblea, porque lo que va a hacer es consolidar el poder del régimen, de manera que la lectura más piadosa o más tierna que se hace en relación a que esto facilitaría el cierre del conflicto, a mí me parece que no es correcto. Y un último punto: ¿cómo se podría haber resuelto este problema? Democráticamente, y en ese sentido la Constitución tenía una cláusula de salida, que son los referéndums revocatorios. La oposición convocó las fuerzas suficientes para llamar a este referéndum, pero el gobierno se negó, seguramente porque tiene minoría. En los regímenes parlamentarios eso se soluciona de manera muy fácil. Se pierde la mayoría en el Congreso y una nueva mayoría forma gobierno. Claro. En los regímenes presidenciales, cuando son de minoría, es muy difícil resolver el asunto, y esa es la situación en la que está Venezuela hoy. Ya, y aquí en el fondo, mientras opere o mientras tengamos claridad de cómo opera la Asamblea Constituyente, tampoco tenemos plazos, por ejemplo, concretos. Me pregunto yo qué pasa con las elecciones que deberían ser el 2018, hasta donde entiendo. Si es que de alguna manera esto va a abrir la posibilidad de que Maduro permanezca más tiempo del esperado en el poder, que a lo mejor ya las elecciones que se le vienen pidiendo hace no sé cuánto rato, que las haga, que las calendaricen, no se calendaricen efectivamente, todo a costa y con la excusa de que no, porque está la Asamblea Constituyente operando por un plazo que todavía es indeterminado. Esa es una pregunta muy buena y es de fondo, porque al final lo que ocurre con la Asamblea Constituyente es que genera un nuevo régimen. Con el nuevo régimen, las elecciones son según la fórmula del nuevo régimen. No hay ninguna razón para que lo haga como decía la antigua Constitución. De manera tal que no sabemos cuánto tiempo estaría operando la Asamblea Constituyente. En el fondo, ¿cuánto plazo tiene la Asamblea Constituyente para generar una nueva Carta Magna, para llamar a la gente a votar por esa propuesta, sí o no, si es que eso efectivamente se llega a hacer, y para luego de eso ver si es que hay elecciones, si se cambia el presidente, si... Hay una claridad en Si tú has visto lo que ha pasado los últimos 6 meses, tenemos noticias parciales cada cierto tiempo. Entonces, cuando el 1 de mayo el presidente Maduro dijo: vamos a convocar una asamblea constituyente, al poder constituyente originario, incluso habló de los soviets, la verdad es que fue una novedad tremenda. Hasta hace una semana incluso algunos discutían si se iba a no realizar la convocatoria de la asamblea constituyente o a posponer. Hoy se ha hecho. Yo tengo la impresión que esto se va a hacer en los plazos que sean necesarios o convenientes según las circunstancias políticas del momento. Lo que debiera ocurrir ahora es que el gobierno con su asamblea constituyente va a procurar generar una nueva constitución que consolide su poder. Y en segundo lugar, la oposición va a permanecer en las calles a través de lo que podríamos llamar una insurrección civil activa, pacífica, para que Nicolás Maduro deje el poder. De manera tal que lo único que está garantizado para las próximas semanas y meses es que la polarización política continuará, más aún cuando ya no solo en Venezuela algunos órganos de gobierno y la oposición, sino que también desde la comunidad internacional se está hablando de la ilegitimidad del régimen venezolano. A este punto quería entrar, porque desde Estados Unidos,
la OEA y tantos otros países, incluso el gobierno chileno, se han sumado a los cuestionamientos que hay en torno a estas elecciones que para muchos son ilegales, ilícitas, que en el fondo no están justificadas y que no son democráticas. ¿De cuánto sirve la presión internacional? Porque hace rato vemos además intenciones desde el exterior de presionar al gobierno de Nicolás Maduro y tratar de primero propiciar el diálogo, a estas alturas ya sancionar, tratar de aislar, tratar de generar presión para que los propios venezolanos puedan resolver este problema político y social, pero eso no ha ocurrido y más bien la crisis se ha ido profundizando. ¿Cuánto ayuda o en qué puede contribuir de manera concreta, más allá de una señal simbólica política, el que desde la comunidad internacional se sancione, se cuestione lo que está haciendo Nicolás Maduro? Las cuestiones hay que mirarlas desde una perspectiva histórica. Si tú miras hace 10 años, 5 años, 3 años, prácticamente las condenas al régimen chavista eran muy minoritarias y en la comunidad internacional eran casi nulas. Además tenía un cierto séquito de países amigos que en general facilitaba la situación que existía en Venezuela, que era el llamado socialismo del siglo XXI. Lo que ocurre hoy, la condena internacional tiene un doble proceso. Por un lado carece de imperio, es decir, es una condena que no tiene posibilidad de llevar efectos prácticos, un cambio constitucional en Venezuela, pero por otro lado genera una situación que hace al gobierno venezolano prácticamente insostenible hacer sus reformas con una cierta venia de la comunidad internacional. En ese sentido, es mejor, aunque carezca de resoluciones prácticas, la condena a dos cosas que han sido muy relevantes en la última semana. Por un lado, a la ilegitimidad del régimen o de ponerse al margen de la Constitución, y en segundo lugar, por la violación de los derechos humanos del mismo régimen. Ahora, aquí hay una cuestión de poder, o sea, un tema político. Nicolás Maduro hoy día tiene el gobierno, tiene los tribunales, tiene el tribunal electoral y además tiene las Fuerzas Armadas. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención que no lo he visto en ningún análisis y yo le asigno bastante importancia. Si tú miras la Constitución en el mismo capítulo de la Asamblea Constituyente, o sea, en el mismo que usa el gobierno para convocar a la Asamblea, 3 artículos después hay un texto que dice que fiel a sus anhelos de libertad y tradición, el pueblo venezolano puede desconocer a cualquier autoridad que vulnere los principios o normas democráticas o violente los derechos humanos. Ya, pero eso a través de qué mecanismo, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Lo que pasa es que desde el punto de vista de los mecanismos, como es una cuestión de poder, es imposible, pero eso en alguna medida legitima la insurrección civil de la sociedad venezolana. Obviamente que no hay ninguna posibilidad de hacerlo ver a través de un tribunal de Nicolás Maduro. De hecho, yo tengo la impresión que esa es una norma declarativa, augural, no es una norma que tenga efectos prácticos, pero que hoy día se podría volver contra el mismo régimen de Maduro si es que se toma eso como un valor relevante de la Constitución actual. Ahora, no hay que olvidar que ahora se está cambiando la Constitución, probablemente va a desconocer una norma. Yo me imagino que algo así podría tener sentido en la práctica si es que aquí tuviéramos una facción que para la sociedad es importante, como, no sé, las bases militares que pudieran de alguna manera rebelarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro o parte de esos militares y pudieran, no sé, en virtud de ese artículo y de la legitimidad de oponerse a este poder que violenta a los ciudadanos en nombre de la patria, enfrentarse al gobierno. Pero yo no sé qué tan cerca podemos estar de esa situación. Se ha dicho permanentemente que los militares en Venezuela están del lado de Nicolás Maduro. Tampoco hay demasiados vías, medios posibles para poder saber si hay voces disidentes dentro de los militares. Por lo tanto, uno se pregunta de qué forma pudiera haber una salida más realista a estos enfrentamientos habituales que ya estamos viendo en las calles o, por el contrario, si esa forma no está, ¿cuánto podría recrudecer la violencia y acercarnos, no sé, al escenario de una guerra civil, por ejemplo? Lo que tú preguntas es el tema más delicado de todos los que están en la palestra. Primero, una cuestión conceptual. Las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, obedecen a la Constitución y las leyes y al gobierno de turno, y esta es una lógica universal. ¿Qué deben hacer las Fuerzas Armadas en estos casos? Esa es una pregunta en disputa, no hay una respuesta clara. Según algunos, deben obedecer necesariamente al gobierno de turno, debiera ser una especie de obediencia pasiva. Según otros, debe hacerse una interpretación más integral. Esto significa, si el gobierno de turno viola la Constitución y las leyes, ya no es necesario obedecerlo. Eso sería en el plano teórico. ¿Cuándo intervienen las Fuerzas Armadas? Por la vía de un golpe de Estado, de un autogolpe de Estado o de una guerra civil. Cuando concurren al menos 3 elementos. El primero de ellos es una aguda polarización política.
Eso Ahora, está. eso puede ocurrir en procesos electorales democráticos, entonces Claro. habría que matizarlo. Eso está en Venezuela. En segundo lugar, una discrepancia radical en torno a la legitimidad del orden constitucional vigente. Eso también está. O sea, tenemos el segundo elemento. Y en tercer lugar, el llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir, lo que se llama la militarización de la política, que ya no se resuelva la política por la vía de la negociación, de las elecciones, sino por la vía de la intervención militar. Y ahí se aplica el viejo aforismo de los romanos: callan las leyes frente a las armas. Y eso es lo dramático que tiene tu pregunta, porque una intervención militar puede tener básicamente dos fórmulas en Venezuela. Que los militares, por ejemplo, se nieguen a reprimir a la población si son convocados para eso. Podría ocurrir, o sea, una especie de dejar las armas por omisión, desobedecer en ese sentido. Eso ha ocurrido en la historia. Y en segundo lugar, derechamente levantarse contra el gobierno. Si eso ocurriera, y la pregunta yo creo que está bien formulada, tiene un problema práctico, que la Constitución en ninguna parte tampoco sale eso. O sea, eso es salirse de todo orden constitucional, por lo que decía recién, callan las leyes frente a las armas. Y esa es la situación dramática que vive Venezuela hoy. Ahora, ¿tú cómo defines lo que pasa hoy día en Venezuela? También ha habido mucha discusión respecto de si Venezuela es una dictadura o no. Hay quienes además recuerdan que la llegada de Nicolás Maduro al poder fue a través de la vía democrática, pese a que luego no se han ocupado algunas de las vías democráticas justamente para, de alguna manera, refrendar ese poder o tener el sustento nuevamente por parte de la gente. Algunos acusaron fraude electoral en su momento de manera bien importante. Y hoy día se discute respecto de cuál es la situación actual. Si es o no un régimen democrático o es una dictadura, y si estamos al borde o no de una guerra civil o algo peor. No sé qué debería tener de distinto la situación actual de enfrentamientos ya casi a diario, con gente muerta todos los días en las calles, respecto de una guerra civil. ¿Dónde está como la línea que divide, la línea que se cruza entre una situación y otra? Son dos preguntas. Sobre la primera, un régimen dictatorial puede ser dictatorial en su origen, por ejemplo, lo hace a través de un golpe de Estado militar, o una intervención que elimina los poderes públicos de las democracias, o puede ser una dictadura sobreviniente. En el caso, primero sería lo que llamaban las dictaduras o tiranías según régimen y título. En el segundo caso, una tiranía o dictadura según el régimen solamente. Un gobierno puede tener un origen democrático y devenir en dictatorial, totalitario o tiránico. Ese fue el caso de Mussolini y Hitler. Ambos llegaron por convocatoria institucional a ser máximos gobernantes de sus países. Lo que ocurre es que después destruyeron la democracia desde dentro. Esa sería la situación de Nicolás Maduro. O sea, para ti se acerca a una dictadura hoy día. Hoy tiene todos los rasgos de una dictadura, porque el único poder que podría ser contrapeso lo ha desconocido sistemáticamente, que es la Asamblea Nacional. Entonces, hoy día estaríamos frente a un régimen dictatorial, sin lugar a dudas, y con tendencia a crecer o a consolidar ese poder. Ahora, respecto de la guerra civil, para que se dé una guerra civil debiera haber una división en las Fuerzas Armadas, y eso es lo que falta. O sea, lo que tenemos hoy es protestas con una represión sistemática que causa muchas muertes y heridos. La guerra civil es distinto. Tenemos dos ejércitos luchando entre sí por la conquista del poder político o por resolver el conflicto en una u otra dirección. Esa sería la gran diferencia respecto a la represión actual del régimen de Venezuela. Yo te preguntaba por los plazos de esta Asamblea Constituyente. Tú me dices que eso no está para nada claro. Te preguntaba por las funciones y el choque con la Asamblea Nacional. Pero, ¿cuándo deberíamos conocer, por ejemplo, quiénes fueron electos, quiénes participaron finalmente de esta convocatoria? Porque aquí supuestamente debiese haber candidatos de todos los sectores políticos y la gente, de acuerdo a su municipio, etcétera, debe votar para tener a sus representantes en esta Asamblea Constituyente. Sin embargo, aquí tenemos una oposición que ha desconocido desde el comienzo este proceso. Por lo tanto, me imagino que representantes de oposición electos a través de la Asamblea Constituyente no deberíamos tener, y esta debiese ser una Asamblea Constituyente absolutamente afín a Nicolás Maduro, ¿no? Sí, lo que dijo Diosdado Cabello y otros fue que le habría gustado que la derecha participara. Esa es una forma de descalificar a la oposición y arrinconarla. La verdad es que la oposición venezolana es de izquierda, de centro y de derecha, es bastante amplia. La oposición se negó a participar porque consideraba que esta era una actividad fraudulenta. En buena medida lo ha seguido sosteniendo. Yo tengo la impresión que los resultados debieran estar esta semana, si es que se dan.
La mayoría la tiene absolutamente consolidada el régimen de Maduro porque tuvo un doble sistema de integración esta Asamblea Constituyente. ¿Cómo se designa la gente? Claro, territorial y por otro lado funcional, de manera que tiene a muchos miembros que son parte del séquito del régimen, de manera que la mayoría está absolutamente asegurada, y esa es la razón por la cual la comunidad internacional o incluso el gobierno chileno ha denunciado vicios de ilegitimidad de esta elección que se consumó ayer, no solo por la baja participación o por el clima de preguerra civil que tiene la sociedad venezolana, sino también porque era un plebiscito o una elección de asamblea constituyente amañada al gusto del gobierno. Tenemos, Alejandro, manera de saber más o menos cómo están las bases chavistas que han apoyado históricamente primero al régimen de Chávez y ahora a Maduro, porque parte de los designados era a través justamente de organizaciones sociales que ponían a sus designados, a sus como delegados para esta asamblea constituyente. Esas son claramente las bases que sustentan a este gobierno. Se ha dicho que ahí es donde se ha invertido, por ejemplo, en estos beneficios sociales que ha permitido contar como con cierta lealtad por parte de las personas, primero al régimen de Chávez y ahora al de Maduro. Pero sabemos si hay un fraccionamiento también, un cuestionamiento a lo mejor de la gente más vulnerable venezolana que tampoco mira con buenos ojos este grado de violencia, este grado de oposición, este grado de polarización que hay hoy día en las calles. Lo que ocurre cuando uno tiene un gobierno que se acerca a las 2 décadas es que ya no se evalúa por los méritos de su proyecto, sino por sus resultados. De manera tal que si en algún minuto Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro prometieron un régimen socialista del siglo XXI que daría mejores condiciones de vida a todos los venezolanos y eso tuvo algún nivel de credibilidad, lo que se está produciendo hoy es una situación práctica que contrasta con esas promesas, de manera tal que la crisis humanitaria, la crisis económica, la crisis política, la crisis institucional que hay en Venezuela ciertamente ha permeado la sociedad. Entre los partidarios de Maduro a nivel alto ya hay algunos que se han segregado respecto del sistema de Nicolás Maduro. En la sociedad venezolana, y esto es bien interesante porque en algún minuto la oposición ganó las calles, pero tenía que transformar esa mayoría social en mayoría política. Lo hizo cuando se eligió esta nueva asamblea constituyente, de manera que evidentemente el chavismo ha ido perdiendo apoyo popular. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Es difícil predecirlo. No se han abierto canales humanitarios en Venezuela. La razón probablemente es que el régimen estaría reconociendo que hay una crisis humanitaria, de manera tal que no lo va a hacer, pero está ahora dado el apoyo al régimen venezolano, que sin embargo tiene un apoyo que sigue siendo significativo en parte por lo que es la historia venezolana y en parte por lo que podríamos llamar el régimen de populismo de otorgar ciertos beneficios a grupos determinados. Ahora, eso es muy fácil de hacer cuando se tienen recursos infinitos, como eran los que tenía con un precio del petróleo muy alto. Hoy día es bastante más difícil y eso ha contribuido a minar las bases del régimen. Claro, tengo yo la sensación de que eso es clave. En el fondo, cuando se le toca el bolsillo a las personas o el bienestar a las personas, es cuando las personas empiezan a resentir de mayor manera las consecuencias de un régimen como el que está teniendo Nicolás Maduro. Eso es lo que vendría a ser el análisis práctico. Pensando en lo que está pasando en los hospitales, gente que muere porque no tiene los medicamentos que requiere, etcétera. Este podría ser como tal vez el único punto en común de aquellos que analizan la crisis, digamos, el ver que todos en su situación personal estén mermados y que estén perjudicados. La gente común y corriente es muy despolitizada, de manera que entender que la Mesa de Unidad Democrática, que el partido tal o cual, que el líder este o el otro, no es algo que le afecte cotidianamente. Sin embargo, las condiciones de vida, sean condiciones mínimas materiales de sobrevivencia, alimentación y otras, o carecer de los remedios o medicamentos o atención hospitalaria necesaria, es realmente dramático. La sociedad venezolana ha experimentado el aumento de la desnutrición. Los niños están peor, la gente ha bajado su nivel de consumo de calorías cotidianas. O sea, hay una crisis humanitaria evidente y eso permea. Esa es una de las razones por las cuales probablemente las Fuerzas Armadas también están informadas de la situación venezolana. Cuando uno tiene tantos miembros en las fuerzas militares, hay muchos que tienen hermanas, primos, sobrinos, personas que están en una posición disidente y eso, lógicamente, hace 10 años no existía porque la mayoría estaba a favor del chavismo. En cambio, hoy día la situación es exactamente la contraria y sin duda alguna
alguna va a influir a quienes están en el sostén del gobierno. Bien, pues pueden ahí estar como el germen, digamos, del descontento generalizado en algún momento que pudiera entregar alguna vía a Venezuela. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Carla. Te traía un regalo, Muchas Crisis gracias. en el socialismo del siglo XXI, Chile y América Latina. En la portada, Hugo Chávez. Así es, un texto que publicó el Instituto Res Pública con la Universidad del Desarrollo y tiene un artículo especial dedicado a Venezuela, pero creo que nos ayuda a comprender estos primeros años del siglo XXI también. Las izquierdas del siglo XXI. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, Que te Carla. vaya muy bien. Un buen día.